la mañana con 25 minutos. ¿Sabes dónde nos vamos, Karina? ¿Dónde? A la muralla china. Te quiero mostrar imágenes de la muralla china porque nada más y nada menos que el presidente Gabriel Boric visitó ese monumento que se puede ver incluso desde la luna. Claro que sí, y está de noche. Dani Tears a esta hora nos va a entregar su reporte en directo desde China. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Dani. Buenos días acá. ¿Cómo están? Está comenzando el día allá en Chile, aquí está terminando en Beijing, China. Estuvimos en una intensa jornada junto al presidente Gabriel Boric de gira por el gigante asiático. Ustedes lo decían, comenzó el día con su visita a la Gran Muralla China, Patrimonio de la Humanidad desde 1987, una actividad en la cual estuvieron también desplegados los ministros que han estado acompañando la delegación del presidente Gabriel Boric aquí en China. Estuvieron los parlamentarios también, algunos de los que han estado también participando de las distintas reuniones e instancias que se han estado desarrollando en las últimas jornadas. El presidente, después de ir a la muralla china, estuvo también en la ciudad prohibida, compartiendo con parte de la delegación y haciendo un recorrido patrimonial en una especie de alto también en una agenda que ha estado marcada por la economía. Ha sido ese también el foco de esta jornada. De hecho, nosotros estamos en el centro de Beijing y la verdad es que aquí a solo pasos en el Hotel Intercontinental se están desarrollando una serie de reuniones en materia económica. La intención es poder fomentar el intercambio entre China y Chile, poder profundizar algunas materias. Se van a firmar también dentro de los próximos días algunos memorándums de entendimiento en materias, por ejemplo, de agricultura. Se quiere también profundizar las relaciones en términos tecnológicos y ese a nivel cultural. También uno de los focos que tiene esta gira que está desarrollándose en las últimas jornadas por parte del presidente Gabriel Boric aquí en China. Estuvo en Chengdu, hoy en Beijing, también hizo un llamado a los inversionistas chinos para poder invertir en nuestro país y decía, es un país confiable. Revisemos las declaraciones del presidente esta mañana. Y quiero invitarlos a invertir con confianza en Chile, porque Chile, nuestro país, es un país serio, responsable, con mirada de largo plazo y en donde pueden tener la certeza que las reglas del juego se respetan. Queremos que más empresas crucen el Pacífico que es hoy día el centro del mundo. Bien, ahí escuchamos entonces, Daniel, el presidente Gabriel Boric llamando a los empresarios chinos a confiar en nuestro país para invertir. ¿Qué queda de esta gira, Dani? Bueno, para mañana queda uno de los temas más relevantes. Les decía, está terminando la jornada, ya el día de mañana se abre con una declaración del presidente Gabriel Boric y el encuentro junto a Xi Jinping. Recordemos que el presidente Gabriel Boric está en gira de Estado aquí en China, eso significa que lo van a recibir con honores y también va a tener entonces esta bilateral, que es una de los focos más relevantes que tiene esta gira. También durante mañana va a comenzar el foro La Franja y la Ruta, que es otra de las materias más relevantes de esta gira por el país asiático y por lo tanto vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con ello y como les decía, la materia económica es también lo que ha marcado las últimas jornadas y por lo tanto vamos a estar atentos a ello también porque hay reuniones que se están desarrollando no solo por parte del presidente y el canciller y la serie de ministros que lo están acompañando, sino que también los parlamentarios a nivel transversal que han llegado hasta China, estuvieron en Chengdu y también ahora en Beijing y también han estado distintos empresarios, representantes de los gremios de nuestro país, la SOFOFA, entre otros, que están también potenciando las inversiones con China y poder avanzar en algunas materias, no solo en terreno no explorado, sino que también profundizar en algunas materias. De hecho, esta misma jornada se comunicó por parte del presidente que el holding Xinjiang Group va a ser la segunda empresa china en ingresar a la producción especializada de litio con valor agregado en la región de Antofagasta. Eso se suma ya a BYD Chile, así es que también hay buenas noticias en materia económica. Dani, si nos puedes mostrar el lugar donde estás y además contarnos, pero esto yo te lo pido a título personal, aquí lo pedimos como para que nos pueda relatar cómo ha sido la experiencia, porque este viaje para llegar allá tuvo 6 escalas y yo seguía a través del chat que tenemos nosotros acá en el departamento de prensa todo el itinerario y casi celebraron todo acá cuando llegaste a destino, porque era como un largometraje esto, ¿no? ¿Cómo fue el viaje? Y si nos puede mostrar el lugar donde estás, porque se ve mucha gente hasta ahora allá en la noche.
Sí, hay mucha gente. Me voy a correr un poco para que puedan ver lo que está pasando aquí en el centro de Beijing. Mientras les cuento, fueron 35 horas de vuelo, tuvimos 5 escalas y en esas 5 escalas no en todas nos pudimos bajar del avión. Recordemos que el avión grande en el que nos trasladamos habitualmente a nivel internacional está en reparaciones, en mantención, como es habitual, y por lo tanto tuvimos que venir en el avión más pequeño y eso significa que tiene una menor autonomía, así que teníamos que ir haciendo escalas más seguido. En 2 de esas escalas nos pudimos bajar del avión, así es que eso nos permitió un poco estirar las piernas de alguna forma porque estuvo bien intenso ese trayecto y algunos lo comentaban ahora hace algunos minutos mientras estábamos preparando el material también para las notas del día, los distintos informes, decían, estamos súper cansados, pero han sido pocos días, no sé, por ejemplo, cuando fuimos a Europa eran muchos más días y otros decían, bueno, pero es que hemos vivido 2 días en uno porque cuando ustedes están comenzando el día, nosotros lo estamos terminando, entonces hace que tengamos jornadas mucho más largas de trabajo y de actividades también. Hoy día, claro, visitamos junto al presidente la muralla china, estuvimos también en la ciudad prohibida y por lo tanto eso también permite distenderse un poco, pero en contextos de jornadas bastante largas, así es que eso ha sido parte de lo que hemos vivido en las últimas jornadas y bueno, ustedes lo ven, la actividad aquí no para. Beijing, una ciudad enorme, Chengdu solamente donde estuvimos es similar en cantidad de habitantes a nuestro país, así es que para que se hagan una idea, la capital es enorme, uno recorre cuadras y cuadras y cuadras y la verdad es que es apenas una mísera parte del mapa de la ciudad y hasta altas horas de la noche hay muchísimo movimiento. Es también una ciudad súper segura y China en general, en los lugares donde nos hemos estado desenvolviendo, digamos, no ha habido nunca problemas respecto a la seguridad, se puede dejar todo encima, no pasa nunca absolutamente nada. Acá son las 6:30 de la tarde y hay mucho movimiento, pero nos hemos quedado varios días hasta bien tarde y la verdad es que el movimiento es muy intenso en la ciudad y hay muchísimos tacos también, hay harto atochamiento en las calles desde muy temprano hasta muy tarde, así es que eso también hace que los trayectos sean un poco más largos. Mira, así es Dani, que esa es parte de lo que se ha vivido en las últimas jornadas y como les decíamos, vimos lo que se veía en Chengdu, que es más parecido en cantidad de habitantes a nuestro país, pero también en lo que es esta metrópoli Beijing. Estaba viendo Beijing, 22 millones de habitantes, imagínate, es gigantesco. Ahora, me llama la atención algo, Dani, porque tú dices que es un país muy seguro, que no hay robos, que tú puedes andar tranquila por la calle, pero estábamos viendo recién ahí en la imagen que había un grupo grande de policías que estaba ahí, no sé, dando vueltas por la zona. ¿Hay mucha presencia policial en las calles? Hay bastante presencia policial en las calles, pero también yo les decía, estamos a algunos pasos del hotel donde se están desarrollando la serie de actividades. Está también Chile Week ocurriendo durante estos días y por lo tanto hay una serie de autoridades, están los ministros, está el propio presidente aquí. Se cierra completamente todo cuando pasa, por ejemplo, el presidente en muchísimas calles y no hay ningún problema para ellos. Nadie reclama que haya unas filas enormes de vehículos esperando el paso del propio presidente o nosotros que vamos a veces en la misma comitiva, en la cápsula junto al mandatario. Así es que ese no ha sido problema y como les decía, la seguridad está muy presente en las calles, pero también está, digamos, reforzada en este sector porque precisamente está el presidente y hay una serie de autoridades también que están participando de esta instancia de mayores relaciones, profundizar la relación comercial entre Chile y China. Así es que, como les decía, es bastante seguro, pero también hay bastante presencia policial en los distintos lugares donde nos hemos ido moviendo, porque obviamente no hemos podido visitar toda la ciudad. Es enorme, pero claro, al menos lo que hemos experimentado nosotros es muchísima la seguridad que se ve al menos en las calles. Sí, oye, y oscurece temprano allá, 6:30 están oscuros. Yo pensé que era más tarde. Sí, y también por lo visto son muy fanáticos de la bicicleta. Al menos temprano. Sí, donde estás tú, Dani, ahí hay muchas bicicletas, lo cual motos. Es positivo. Bicicletas y motos, lo cual habla muy bien ahí de mucha bicicleta y mucha moto. Claro. Sí, en Asia es muy común la moto. Mucha moto y no manejan tan bien, así que ha sido complejo eso porque uno tiene que ver si es que viene algo porque sí, no tienen mucho respeto por el peatón, así que hay que andar siempre con cuidado. Y otra cosa que nos llamaba la atención con las motos, no sé si ustedes lo pueden ver ahí en la imagen de Orlando Chales, pero tienen como una especie de chaquetita a los lados porque lo que hacen es que como hace frío, ponen las manos adentro de eso y entonces van sin tener tanto frío y las dejan ahí como lo ven ustedes, como instaladas en las motos como si fuera su
su chaquetita, su ropa. Y la parte de abajo cubre las piernas, me imagino, también, ¿no es cierto? Como que se cierra eso. Claro, miren, ahí vienen llegando justo dos personas donde van a poder ver cómo usan, digamos, esta especie de chaqueta que se ponen, y va ahí entonces cubriendo las manos y cubre también un poco las piernas para evitar el frío, porque con la velocidad, por supuesto, hace mucho más frío. Y la oscilación térmica por estos días ha estado bien intensa también. Muy poca temperatura, bien temprano y ya entrada la noche, y al mediodía ya estamos en polerita porque hace mucho calor, así que eso también los ayuda a poder regular un poco la temperatura. Oye, la observación que me hace acá el director es que no usan casco, parece que no es obligación usar casco para andar en moto. No, si yo les decía que no es precisamente las normas del tránsito lo que más les gusta aquí, al menos en Beijing y en Chengdu, donde hemos estado nosotros, son un poco imprudentes, creemos nosotros, pero aquí se entiende, la verdad es que son bastante atolondrados para andar, pero nunca hemos visto un accidente, ellos parecen entenderse en ese contexto, así que somos nosotros los que estamos un poco fuera de lugar. Y otra cosa que les iba a mencionar es que nosotros cuando llegamos para poder participar de esta serie de actividades del presidente aquí en Beijing, nos tuvieron que hacer PCR a todos, y si es que no nos hacíamos PCR no podíamos participar de las actividades del presidente. Así es que pese a que tendemos a pensar que el COVID es algo bastante del pasado y que ya no al menos no es un fantasma que nos ronde a nosotros, aquí son tremendamente estrictos en torno a eso, y se los mencionaba también porque vi pasar ahora algunas personas con mascarilla en las calles, así es que pese a que pareciera ser para nosotros un tema que ya quedó atrás, aquí todavía sigue siendo un fantasma bastante importante. Y más allá de ese PCR que les hicieron en la vida cotidiana, cuando tienes que entrar a un local, moverte en la ciudad, etcétera, ¿hay más medidas, hay más restricciones sanitarias? Porque se veían algunas personas con mascarilla en lo que estaban mostrando. Sí, eso les decía, hay algunas personas con mascarillas, pero no hemos tenido restricciones mayores. Quedó un poco también esto con la misma pandemia. Hemos visto en distintos lugares alcohol gel, medidas básicas, pero nada del otro mundo. Pero sí, al menos eso nos llamó la atención, que eran muy estrictos con el PCR. De hecho, ayer fueron muy tarde al hotel a buscarnos para que nos hiciéramos el PCR. Fueron muy insistentes en eso, cerca de la 1 de la mañana. Tuvimos que hacerlo porque si es que no nos hacíamos ese test, finalmente no íbamos a poder participar de las distintas actividades. Y como les decíamos, aquí también hay bastantes personas que andan con mascarilla por la calle, así es que es algo que quedó también aquí tras la pandemia. Dani, ¿cómo has hecho para comunicarte? ¿Cómo son las restricciones en cuanto al uso del WhatsApp, al uso de cualquier aplicación de Google, al uso de Facebook, Instagram? ¿Has tenido algún problema con eso en tu celular? Nos dieron varias recomendaciones desde Presidencia antes de viajar. Una de ellas es instalar un VPN en el teléfono para poder tener toda esta serie de aplicaciones que están bloqueadas aquí precisamente en China. Y también para los pagos es bien distinto. Hay unas aplicaciones que se utilizan por parte del celular que las usa casi todo el mundo aquí. Casi todos pagan con los códigos QR del teléfono. Hay muy pocos lugares donde la tarjeta funciona y funciona bien. Así es que es bien distinto el sistema. En algunos lugares la aplicación, por ejemplo, no nos ha funcionado y ha sido un tremendo drama porque, por ejemplo, no usan mucho los yuanes en todos lados, en algunas partes no tienen cambio, por ejemplo, el dólar casi no lo reciben en ningún lugar, entonces hemos tenido que ir adaptándonos un poco a todo ese sistema que es bien distinto y además con una barrera idiomática muy grande porque uno pensaría que en un lugar como China hay muchas personas que hablan inglés también, pero es muy reducido la cantidad de personas que nos hemos encontrado que hablan inglés y por lo tanto se utilizan mucho los traductores aquí para poder ir comunicándonos con quienes están aquí en Beijing. El traductor del teléfono, ¿no? Bajar una aplicación con un traductor, pero fundamental hoy día para poder comunicarse, sobre todo, por ejemplo, pensando cuando hay ratos distendidos en que no hay actividad oficial y a lo mejor hay que ir a comer, cómo uno se comunica también, ¿no es cierto? En lugares donde no hablan inglés. Ahora, Dani, quiere decir entonces que se da el efecto inverso que hay acá. Acá cuando uno está tratando de utilizar, por ejemplo, últimamente estas aplicaciones para pagar con el celular, con el reloj inteligente, con el celular inteligente, hay máquinas que se quedan pegadas porque todavía no funciona bien la tecnología y por lo tanto hay que sacar la tarjeta. Allá pareciera ser al revés. Es más difícil que acepten dinero en efectivo y la mayoría de la gente tiende a pagar así y funciona muy bien así con medios electrónicos, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, además son mucho más tecnológicos que nosotros. Nosotros nos hemos reído un poco con lo atrás que estamos en algunas materias tecnológicas, porque a todos los hoteles que hemos ido hay robots que hacen tareas básicas, robots que llegan a la habitación que uno les pide para hacer tareas sencillas, digamos, entregar algún tipo de recado o algún paquete en particular, pero todos nos sorprendemos con eso, les tomamos fotos, hacemos videos y para ellos es completamente normal. Las aplicaciones las utilizan casi todos, el billete muy poco, algo que a nosotros nos ha llamado harta la atención, y también los traductores, ellos tienen unos que son muchísimo más modernos que los que utilizamos nosotros habitualmente, así es que le hablan directamente una especie como de control remoto y lo ponen frente a nosotros y uno puede ver qué es lo que están diciendo en nuestro idioma, así que nos hemos sorprendido sin duda con la tecnología, las distintas visitas que hemos ido haciendo, por ejemplo al Museo del Litio también, cómo mostraban las distintas cosas en vez de, no sé, un mouse de un computador, en tocar cosas, todo es muy táctil, todo es digital, así que es bien entretenido poder ir viendo cómo las diferencias que se dan entre China y Chile, pensando que también China es una potencia, pero que tiene un marcado avance tecnológico muchísimo mayor que el nuestro, por lo menos, como les decía, nos ha dado un poco de risa el tema de los robots, sobre todo que los hemos visto en hartos lugares y que en Chile parecen ser algo muy, muy raro, no es habitual. Claro. Así es que eso es uno de los temas que también nos ha llamado harto la atención acá. Lo último, Dani, muy breve. ¿Qué te han dicho cuando dices que eres de Chile? Chile dicen, pero no, bueno, muchos no saben ni dónde queda, muchos no hemos tratado de entender a veces a señas, digamos gestos, porque no hay manera de comunicarse bien. De hecho, ayer nosotros con el camarógrafo nos perdimos, ayer con Orlando estuvimos un par de horas dando vuelta porque no nos funcionó bien el GPS y nos trataban de dar indicaciones y la verdad es que no les entendíamos nada y ellos tampoco entendían nada de lo que nosotros queríamos decirle respecto a dónde teníamos que llegar, así que fue claro, medio complejo, pero bueno, después de un rato logramos llegar, estábamos muy cerca del hotel donde queríamos llegar, pero ahí uno ve lo importante que es poder entenderse en un mismo idioma, porque incluso aunque tratábamos de hacer gestos era bien complejo poder comunicarnos. Claro, bien, Dani. Oye, muchas gracias ahí por todos los detalles de esta gira del presidente Gabriel Boric y también esos detalles más sabrosos, ¿no? De cómo es la vida en un país tan lejano, con otra cultura, otro idioma completamente distinto, donde su gente ni siquiera habla inglés, entonces, claro, es muy difícil comunicarse y moverse. Dani. Ha valido la pena, las 35 horas, Dani, de todas maneras. No, y aprovecha y disfruta mucho el lugar donde estás, porque es un lugar muy lejano, así que si bien es cansador, yo sé que están cansados, aprovechen ahí de estar ahí y conocer un poquito. Gracias, Dani. Gracias, Dani, un abrazo a la distancia. Sí, con la muralla china ya valió la pena, Sí, así es que ahí ya estamos contentos. Que estén muy bien y nos estamos conectando ahí en las próximas horas. Chao, chao.